hermoso el tiempo de alabanza. Yo me ponía a pensar, ¿no? Un montón de personas elevando su amor a través de una canción, músicos elevando su amor a través de la interpretación, y Él es merecedor de todo eso y mucho más, pero sobre todo de una vida de obediencia. Y ojalá que nosotros podamos responder a eso. Estamos hablando del legado. Ligué remera, chicos, así que estoy feliz. Miren, mi bendición, gracias. Y vamos a estar hablando de esto, del legado. Para los que llegaron hoy a la mañana, anoche estuvimos hablando acerca de que Jesús, antes de escoger a los 12, oró profundamente, largamente, porque dice que estuvo toda la noche orando para elegir a este grupo de personas. Pero también tuvo 70 discípulos que los envió a predicar y también tuvo una multitud de gente que siguió a Jesucristo. Pero Él, como decía anoche, se enfocó en 12 y va a formarlos porque Él sabe que después se va a ir. Él vino, va a cumplir la obra de salvación que tanto necesitábamos. Han pasado 400 años aproximadamente desde lo que fue el Antiguo Testamento y ahora está el nuevo pacto y Él viene precisamente a ratificarlo. Y qué hermoso es ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Miren, la vida cristiana, queridos, a ver, para que vayas como ubicándote. Allá en Argentina decimos qué desubicado que es decir, una persona que está fuera de lugar, ¿sí? Y qué bueno es estar ubicado en la vida cristiana. La vida cristiana, queridos, es un llamado a negarnos cada día a nosotros mismos. Y eso choca con nuestro deseo de ser alguien, ¿sí? De promovernos, de ser importantes en medio de una cultura que puja por eso, ¿no? Nosotros pareciera que necesitamos esa representatividad en el mundo. Y Jesús dice que cada día debemos tomar nuestra cruz, no una vez, sino cada día. O sea, no alcanza con que te consagres en un campamento. Eso puede ser el inicio, ¿eh? Algunos se consagran y después pasa, no sé, un mes, 2 meses y te olvidaste. Pero esto es una consagración diaria. Hoy levantarse y decir, a ver, ¿para quién voy a vivir? ¿Sí? ¿De qué se trata mi vida? ¿Quién murió por mí? ¿Por qué yo tengo que vivir para Él? Anoche decíamos, si Él lo entregó todo, nosotros somos llamados a entregarlo todo. Y entonces Jesús, cuando le seguían las multitudes, empieza a ajustar, ¿no? Ese pedido de lealtad. ¿Soy yo o nada? Así fue puntual, ¿no? Por ejemplo, Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, ese es el punto. Y es cada día. Ahora, en Mateo 10:38 al 39 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, ¿para qué te llamas cristiano si no tomas la cruz? ¿Y para qué te identificas con Cristo? No sos digno si no tomás la cruz. Ese es el punto, ¿no? El que haya su vida, dice, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ustedes saben, chicos, que cuando Él empezó a ajustar la lealtad, muchos empezaron ya está bien, pero no es para tanto Jesús, ¿sí? Está bien que Él pida lealtad, pero tampoco es todo esto que me está pidiendo. Entonces empezaron a volverse atrás. Y ese es el punto, chicos. La gran pregunta es si nosotros ya nos hemos vuelto atrás o seguimos adelante. Ahora, ¿qué le pasaba a estos apóstoles? Ellos imaginaban un camino de gloria. Ellos pensaban que iban a gobernar las 12 tribus de Israel y estaban fascinados con esa idea. Ahora, Jesús le dijo eso. Lucas 22, 29 al 30, dice así, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, tal vez te preguntáis y decís, ¿por qué no 13, no 14 o no 15 apóstoles? Bueno, porque precisamente este era el punto.
Entonces, estas personas estaban fascinadas con esa idea, pero no querían aceptar que antes de llegar a esa gloria, había un camino de sufrimiento y que el Mesías vino a ser humillado por nuestros pecados. Ahora, estos hombres, que algunos llaman del vulgo, personas tal vez que hasta podríamos decir media brutas, con excepción de Pablo, que tal vez fue el más educado, pero eran pescadores y terminan transformando el mundo. Y Dios a través de ellos hace avergonzar a los sabios y nos demuestra que Él escoge lo vil y lo menospreciado. Ahora, examinemos un poquito la palabra apóstol. ¿Y por qué te quiero llevar ahí? Porque es puntual tu llamado, ¿se entiende o no? Puede haber un llamado general, pero también tenés que entender que hay un llamado muy personal. En la Biblia habla de 3 llamados. Está el llamado a la salvación, el llamado a la santificación y el llamado al servicio. Ese es el llamado que Dios hace a los seres humanos. Responden algunos al llamado de salvación, otros responden al llamado de santificación y otros deciden también responder al llamado del servicio. Ahora, un apóstol es un enviado, un comisionado, y el que lo comisiona le da autoridad de actuar en su nombre. Podríamos decir que esta palabra se usa con un uso restringido y un uso general o más amplio. El uso restringido, bueno, la palabra apóstol nos habla de que solamente hubieron 12, menos Judas, que fue el traidor, más Matías y más Pablo, podríamos decir. A veces si son 14, ¿no? te queda ahí la cuenta, pero no, fueron 12, porque de alguna manera tienen que juzgar a las 12 tribus de Israel más adelante. Entonces ahí está el punto. Algunos se preguntan, ¿y Matías fue un impulso de la congregación o fue realmente de Dios? Y si Pablo fue el número 12, como dicen muchos, ¿qué podría asegurar eso? Bueno, yo lo único que puedo decir es que se necesitan 12 para juzgar a las 12 tribus. Entonces, ahí saca tu conclusión, ¿no? Ahora, eso en el uso restringido, entonces, la palabra apóstol solamente es para 12. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, en el uso amplio, la palabra apóstol, que significa enviado, nos muestra que hay enviados también en la Biblia, que fueron enviados por las iglesias. Y Lucas los menciona ahí en Hechos. Por ejemplo, Lucas menciona a Bernabé como un apóstol, a Epafrodito como un apóstol, a Apolos como un apóstol, a Silvano, a Timoteo. Pero ahí está usando la palabra en forma amplia. Son enviados de la iglesia. Ahora, Lucas nos revela el uso restringido de la palabra apóstol. En la elección, por ejemplo, está el reemplazante de Judas, que sería Matías. Fíjate ahí en Hechos 1, 21 al 22. ¿Cómo sabemos que hay un uso restringido de la palabra? Bueno, acá Lucas lo aclara. Dice, cuando ellos eligieron a Matías, es como que dijeron, a ver, somos 1, 2, 3, 4, 6, 11. Necesitamos uno más. Y entonces ahí te vas dando cuenta que ellos sabían que había un uso restringido para esa palabra que solamente se abocaba a 12. Y fíjate, Hechos 1, 21 al 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. O sea, tenía que ser alguien que había sido un discípulo de primera hora, es decir, que había estado con Jesús desde el principio y que habían sido testigos de su muerte y resurrección. Ahora, esto nos demuestra que de alguna manera fueron 12. ¿Queda claro eso? Fueron 12. Y estamos hablando de esos 12. A ver, ¿alguien se sabe la lista de los 12? Ayer pregunté. Nadie. Bueno, le voy a dar un premio al que se lo aprenda. ¿Sí? Alguien, mañana pregunto y me dice, yo lo sé, y yo les traigo un premio. ¿Listo? Mañana, o sea, tranquilo, o sea, ya quiere ganárselo. Bueno, entonces, hoy, chicos, ¿por qué me pongo ahí? Porque hoy hay un extraño movimiento nuevo apostólico, no sé si han escuchado,
¿sí? Que se basa en la supuesta cantidad de dones que tiene una persona. O sea, suponiendo, no sé, que el pastor Miguel tiene, es músico, ¿qué más? Predica bien, no sé, no lo escuché, predica bien, ¿sí? ¿Qué más? Tiene el don de misericordia, te alienta, me encanta tener este pastor, ¿sí? Entonces, ya me anoté un poroto. Bueno, y entonces de repente vemos que él es multifuncional, que hace muchas cosas. Y en este extraño nuevo movimiento apostólico, él podría ser un apóstol por la cantidad de dones o de características que se ven en él. Pero también tiene que dar una buena ofrenda, ¿sabían eso? O sea, no cualquiera llega. Tenés que ofrendar. En cierta manera te compras el puesto, pero no se dice así, queda feo. Ofrenda para el puesto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene este nuevo movimiento, ¿no? Pero nosotros sabemos que Él estableció a 12. Como dice ahí Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ahora, ¿por qué los eligió, chicos? Y acá quiero llegar. Miren, los eligió no por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser. Eso es lo hermoso. Vuelvo a repetir, los eligió no por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser. Y esto muestra la gracia de Dios. Miren, nunca fue un concurso de virtudes o de logros, como hace este nuevo movimiento apostólico. No, ¿sí? El Señor los eligió en su gracia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no eran perfectos. Al contrario, eran volubles, cambiantes, torpes, débiles. Miren, en la lista de apóstoles, a ver, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Y fíjate esa frase, que llegó a ser el traidor. Como dando a entender que cuando Él los eligió al principio, iban a llegar a ser algo. En el caso de Judas, ¿qué iba a llegar a ser? Un traidor. Pero en el caso de los que fueron fieles, llegaron a ser estos hombres que transformaron el mundo. Entonces, los eligió no por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser. Por ejemplo, también el punto de que le cambió el nombre a Simón y lo cambió a Pedro. Y la palabra Pedro habla de alguien que es supuestamente firme. Pero después vemos que Pedro lo negó y se escapó. Entonces voy a decir, ¿por qué le puso ese nombre? Si él sabía que iba a fallar. Porque Jesús sabía que tarde o temprano Pedro iba a llegar a ser esa piedra, esa persona firme, ¿no? A pesar de las cosas. Ahora, Mateo, a mí me encanta, Mateo no sé qué tiene Mateo, pero vos cuando lees decís, Mateo le encanta el chisme, ¿sí? Porque él se dedica sobre todo a hablar de Pedro, lo hace goma, o sea, le saca todas las cosas malas de Pedro, están en el Evangelio de Mateo, y le pega a Pedro, ¿eh? Y vos decís, Mateo, ¿qué tenía contra Pedro, no? No creo, nada, el Señor lo inspiró para esto, para que de alguna manera Él nos hablara de Pedro, ¿no? Bueno, la lista de 12, ustedes saben que se divide en 3 listas de 4, como dando a entender que habían grupos de 4, ¿se entiende o no? Y que de esa lista vamos a ver que Pedro, Jacobo y Juan son los que siempre están con Jesús. Juan, por ejemplo, era muy jovencito, se cree que tenía 17 a 18 años. ¿Ah? Y algo triste de Juan, que pierde a su hermano en una cuestión de martirio, ¿no? Y pensar en los 12 apóstoles nos tiene que llevar a pensar en la gracia de Dios. Es una invitación a ser usados por Dios, a pesar de nuestras falencias. Vamos a ver primero la importancia de los apóstoles. A ver, ¿qué dice la Biblia de eso? Bueno, fueron el fundamento de la iglesia. La iglesia fue fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Eso es lo que dice Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Eran importantes o no? Sí, re importante. ¿Qué más? Otra cosa de su importancia. Ellos recibieron una revelación especial por parte de Dios.
Por eso ahí Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Hechos 2 dice que la iglesia perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿fueron personas importantes para nosotros? Sí, para la iglesia. O sea, Dios los eligió para que tuvieran esta importancia. ¿Qué más? Ellos recibieron el encargo de edificar la iglesia. Por eso ahí Efesios 4:11 al 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, recibieron el encargo de edificar la iglesia que nacía. En cuarto lugar, mira, otra cosa de su importancia. No solo la doctrina de los apóstoles era fidedigna y confiable, sino que también sus vidas, chicos. La gracia de Dios hizo que estas vidas pasaran a ser modelos. Imagínate, vos sos un nuevo creyente, pero estás acostumbrado al templo, a los rituales de los judíos, y de repente ahora te dice eso ya quedó atrás. ¿Se entiende o no? Pero por el otro lado vos venís del paganismo y tenés un montón de dioses y tenés a los dioses griegos y que eran cualquier cosa, ¿no? Y que tenían mucha cuestión humana, eran dioses semejantes a los hombres, ¿no? Entonces vos decís, y ahora que soy creyente, ¿cómo me comporto? ¿Dónde encuentro un modelo? Porque eran los primeros creyentes. Entonces ahí vienen los apóstoles a ser esos modelos. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, dice, para que te des cuenta que su vida estaba caracterizada por la santidad. Pablo los llama santos apóstoles. Pablo llama a que lo imiten a él como apóstol. Miren, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 1:6. Ahora, acá yo quiero detenerme. ¿Saben? Dios le dio la gracia para que fueran modelos. O sea, a ver, cuando te pones a pensar en esto, de que fallaban a cada rato, y ya lo vamos a ver, pero a la misma vez Dios le dio la gracia para llegar a ser esos modelos de cristianismo que necesitaba la iglesia. Y eso es maravilloso, porque eso humilla, chicos. Si algún día llegás a ser un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, es porque Dios te da esa gracia, ¿se entiende o no? Si algún día, no sé, llegás a ser un buen maestro, una buena maestra, o una persona que ministra bien con su servicio, sea lo que sea, es por gracia, nada más que por eso. Y tal vez lo sabés, pero lamentablemente a veces nos olvidamos y metemos nuestras competencias humanas para autoexaltarnos, cuando en realidad tenemos que recordar que siempre es por gracia, siempre es por gracia. Por eso Pablo decía ahí en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y fíjate, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y él no niega, mira, dice, yo he trabajado más que ellos, que los otros apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Si vos me preguntás, ¿quién escribió más libros? Pablo. ¿Quién fundó más iglesias? Pablo. ¿Quién fue el misionero que más impactó? Pablo. Y de los apóstoles, ¿quién fue el más representativo en la Biblia? Pablo. Pero él dice, no yo, sino la gracia de Dios. Mirá, por último, su importancia, se les dio un poder milagroso para confirmar el mensaje. Y a no cualquiera se le dio ese poder, solamente a los 12. Dice ahí Romanos 15:19, hablando de los apóstoles, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hebreos 2:3-4 habla de estos hombres y dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, fueron bendecidos
en gran manera para ser los 12 de Cristo. Ahora, eso ya también te hace pensar algo. Cuando Dios te llama y te toma para su obra, Él se va a encargar de transformarte en la persona que va a ser útil a sus propósitos. Por supuesto, es nuestra voluntad, nuestra decisión y nuestra determinación acercarnos a Él para que Él haga su obra de gracia en nosotros. Pero Él la va a hacer. Miren, recibí a Cristo a los 18 años. Yo vivía en Buenos Aires y muchas veces iba a las vías del tren porque la vida me era fea. Yo pensaba que me tenía que tirar y morirme. Y un día mi hermana me vio así todo deprimido y me dice, ¿por qué no vas a una iglesia? Mi hermana no me mandó al psicólogo. En aquel tiempo no te mandaban al psicólogo. Cuando iba al psicólogo pues ya estabas loco. Directamente ibas después ahí al neuro. Ahora, me mandó ahí y yo llegué a esa iglesia y era una persona muda. Imagínate en Buenos Aires, un provinciano. Yo llegaba, cuando comenzaba la primera canción, entraba para no hablar con nadie. Y al final, ¿viste? Cuando hacían la oración final, yo me iba. Y no quería tener comunión, me daba, no sé, tenía orgullo, tenía un montón de cosas mezclados ahí. Y era un desastre, chicos. Imagínate un depresivo, una persona que, si vos me mirabas en ese tiempo, no dabas un 5. Y de repente un día Dios me propone no solamente ser su hijo, sino ser santo. Qué importante es eso, chicos. ¿Te has puesto a pensar que Dios te propone ser santo porque ahí hay mucho de Dios? Dice, sed santos porque yo soy santo. Porque el Espíritu Santo fluye de otra manera en una vida santa, ¿se entiende? Es como que vos podés tener la cañería tapada o la cañería totalmente limpia. ¿Y cuándo tenés la cañería limpia? Cuando hay santidad. Entonces sabés que el Espíritu Santo sale de vos a borbotones, en actitudes, en decisiones, en sabiduría, en inteligencia. Y ves lo que implica andar en el Espíritu Santo y siendo santo. Y Dios te va a proponer eso. Y después te va a proponer realmente estar en un ministerio. Te va a proponer ser parte de su servicio. Ahora, ¿hasta qué punto fueron bendecidos? Mirá, ¿sabés vos que el muro de la ciudad celestial tiene los 12 nombres? Por eso dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. Yo creo que Pedro ni se imaginó. Un día estaba ahí, imagínate en la playa, ¿sí? Con las redes, olor a pescado, medio salado, no sé, aunque dice que el mar de Galilea no es tanto, pero bueno, ahí estaba. Ni imaginaba que su nombre iba a trascender la eternidad, ¿se entiende? A tal punto que un día su nombre iba a estar inscrito en los cimientos de la ciudad celestial. Lo que pasa, chicos, que a veces vos pensás que el mundo te va a dar gloria, pero eso es una gloria pasajera, ¿se entiende? Es una gloria que la vas a perder tarde o temprano. Hoy tal vez te sentís gloriosa porque sos hermosa. ¿No? Algunos no tanto, pero bueno, te sentís gloriosa. ¿Viste? Oh, hoy te sentís glorioso porque sos fuerte, ¿se entiende? Tenés polenta. Hoy te sentís glorioso porque no seré hermoso, no seré fuerte, pero sabés la inteligencia que tengo. ¿Sí? Hoy te sentís glorioso, no sé, porque acá hay plata o no hay plata. ¿Sí? Y presumís eso. O tal vez te sentís glorioso por tu apellido. Yo no sé qué glorias ostentás. Hoy vamos a ir a jugar a la pelota, ¿o no? ¿Sí? Entonces ahí vas a entrar, viste, todo glorioso. ¿Ah? Está Messi y después tú y yo. Entonces te sentís glorioso por algo. Pero chicos, imagínense en esto. La gloria que Dios ofrece jamás va a ser comparada con estas glorias humanas. Estas glorias humanas son pasajeras. Messi ya va a tener que colgar los botines, ¿entiendes? Se volvió viejo y se va a volver obsoleto. Las modelos se les cae la cara, envejecen, ¿verdad? Y los que tienen plata,
Cuando te mueras no te llevas un 5. Entonces, Pedro nunca se imaginó la gloria que iba a tener por seguir a Cristo. Y es que nosotros no la vemos, chicos, no la cazamos, ¿entienden? Y por eso perseguimos glorias muy mundanas. Ahora, rapidito, veamos el contraste. ¿Cómo eran? A ver, porque eso era lo importante de ellos. Pero ¿cuál era el contraste de ellos? Bueno, eran obcecados, porfiados, tenían falta de comprensión y discernimiento espiritual. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Jesús los haya elegido? Mirá, Mateo 15:16 dice, Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Mateo 16:9-11, Jesús está hablando de un tema tan fundamental como es el divorcio. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Marcos 8:17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis, no comprendéis, o sea, son duros. Tan duros, no le entra bala, no le entra ficha. Son duros y esos eligió el Señor. Y a veces yo veo a los jóvenes, ¿no? Vos estás en otra, por allá. ¡Ey! Está en la iglesia, viniste a un campamento cristiano, ¿eh? ¡Ey! Están alabando al Señor, al Dios grande y poderoso. Y vos estás así. Y vos decís, no entiende nada este. Te da ganas de tirarle una silla a veces, ¿no? Sí, no entendés que estamos alabando al Rey de Reyes. Y sos volado a veces, ¿o no? Ahora, ¿sabes qué? Dios te puede elegir. Y eso es maravilloso. Por eso será que los pastores tenemos esa esperanza. ¿Se entiende? Porque si no tuviéramos esa esperanza, ¿sabes qué? A veces miramos a pibes como decir, no. Sí, más vale perderlo que encontrarlo. Entonces, ahí vos vas a Cristo y decís, Jesús los eligió así, como eran, tremendos, ¿eh? Tremendos. Marcos 4:13 dice, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como diciendo, muchachos, ¿cuántas clases de teología tengo que darle? Acá, ¿cuántos han ido al instituto? ¿O han estado en algún seminario? Y no te entra ficha todavía. O sea, ¿cuántas materias hiciste ya? Acá lo mismo, acá dice, les enseñé tantas veces las parábolas y todavía no entienden las parábolas. También les faltaba humildad, eran egoístas, orgullosos, estaban enfocados en sus propios intereses. Marcos 9:33-34 dice, y llegó a Cafarnaúm y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién sería el mayor. Lucas 9:46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, peleaban, ¿se entiende? ¿Quién va a sentarse a la izquierda? ¿Quién se va a sentar a la derecha? No sé si ellos decían, ¿vos qué tribu querés gobernar? ¿Sí? Pero estaban en esa y les faltaba humildad y eran egoístas y estaban detrás de sus intereses. Y tal vez vos sos así. Te cuesta a veces los intereses de Dios, te cuesta los intereses del reino. Tus intereses no están en el reino de Dios. Y ahí estás en otra cosa. Y el Señor te sigue amando. ¿Te das cuenta? Y te sigue esperando y te sigue desafiando una y otra vez. Eran débiles en la fe. Muchas veces Jesús le dice, no temáis, hombres de poca fe. Miren, el Señor celebró a personas que tenían mucha fe. Por ejemplo, celebró a la mujer sirofenicia, celebró al centurión. Por ejemplo, al centurión dijo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, o sea, ¿de dónde eran los apóstoles? De Israel. Pero acá Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, Jesús alabó muchas veces la fe de los demás, pero ¿saben qué? Es raro, no alabó la fe de los apóstoles. Al contrario, ¿sí?
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro cuando estaba caminando sobre el agua y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 16:8 dice: y extendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis? Y entendiéndolo, Jesús dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, eran terribles. Yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Sos de creer o sos ya casi medio agnóstico? ¿Viste? Ya está medio ateo a veces por momentos. Y nos comportamos así. Y uno dice, y sigue distante a Dios, ¿no? Y Dios una vez más vuelve: hey, te puedo usar. Hey, te puedo dar mi legado. Te puedo transferir mi verdad. Ese es el Dios que tenemos, chicos. Por eso, si algún día de repente haces el clic, ¿viste? Porque hacemos el clic, algunos ya lo han hecho acá, pero algunos hacen el clic. Dale gracias a Dios porque te tuvo paciencia. Se ve una falta de compromiso y lealtad en ellos. A ver, por ejemplo, Jesús estaba orando en Getsemaní. ¿Qué hicieron ellos? Como algunos, ¿no? ¿Viste? Hablan de la Biblia y... ¿sí? Dios te está hablando y vos... Y los predicadores vemos, ¿viste? Si te da ganas, decimos: oh, tengo este banco. ¿No? Pero no. Mi esposa me reta, me dice: David, déjalos que duerman, ya van a aprender. Entonces, no queda otra. Pero ellos se durmieron en el momento más crucial de la vida de Jesús. Dice: estoy triste hasta la muerte. Era cuanto más los necesitaban, donde menos estuvieron. Todos huyeron. Pedro le negó, el líder. O sea, ¿qué queda? En quinto lugar, no podían ejercer el poder de Dios, de Cristo. Cristo le había dado poder para expulsar demonios y para sanar, pero ellos eran tan incrédulos que no lo podían usar. Por eso Mateo 17:19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Palazo. Pablo no se consideraba digno de ser llamado apóstol, y ahora entiendo por qué no se consideraba digno. Él dice ahí en 1 Corintios 15:9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Ahora, chicos, en conclusión, Dios escoge a lo vil y lo menospreciado. Y yo quiero decirte en esta mañana que Él quiere que recibamos el legado. Ese legado de su verdad, de su evangelio, para sembrarlos en otros. Miren, una vez estaba en una conferencia y el predicador dijo: los ojos de Jehová recorren la tierra buscando corazones que tiemblan ante su palabra, que se humillen ante Él. Y yo me acuerdo, ¿sabes qué me hizo el clic? Ahí. Y en mi corazón decía: mírame a mí, Señor. Aquí estoy. Mírame a mí. Y Dios fue fiel, chicos. Dios fue fiel. No merecía que me mirara, pero me miró y me dio la oportunidad de servirle. Y hoy también Dios te dice: hey, estoy buscando gente. Estoy buscando levantar obreros y obreras, jóvenes de una nueva generación que se pongan las pilas, que se acerquen a Dios con todo su corazón, que vivan de una manera diferente, que amen al Señor. Y tal vez vos decirle: mírame a mí, yo estoy listo, yo estoy dispuesto, yo quiero, Señor, quiero eso que tenés. Ahora, miran, Jesús conocía las debilidades, faltas, defectos de los apóstoles, pero también vio en ellos el potencial bajo el poder del Espíritu para cambiar el mundo. Estos 12 hombres comunes y corrientes recibieron el más noble de todos los llamados, el ministerio del nuevo pacto, de predicar la gloriosa verdad de la salvación en el Señor Jesucristo. Y eran vasos de barro, chicos, y barro feo.
pero Dios transformó eso. Hendrickson dice, mira de todo esto, dice, lo que habla de la grandeza de Jesús es que Él tomó hombres como estos y los unió en una comunidad asombrosa, influyente, que demostraría ser no solo un vínculo digno con el pasado de Israel, sino también un fundamento sólido para el futuro de la iglesia. Sí, Él cumplió este milagro múltiple con hombres como estos, con todas sus faltas y debilidades, aun cuando dejamos de lado a Judas Iscariote y consideramos a los demás, no podemos dejar de impresionarnos por la majestad del Salvador, cuyo poder de atracción, sabiduría incomparable y amor sin igual eran tan asombrosos que podía reunir alrededor suyo a los hombres más diversos. Y fíjate quiénes estaban, para que veas los diversos. A veces hasta opuestos en cuanto a antecedentes y temperamentos. Dentro de este pequeño grupo estaba Pedro el optimista y Tomás el pesimista. Simón el celote que odiaba los impuestos y al imperio romano. Y había un Mateo, recolector de impuestos para el imperio romano. Algunos fueron conocidos por sus escritos y otros desconocidos, pero hicieron la gran obra de Dios. Entonces, en esta mañana, ponete a pensar, hay un legado, chicos. Yo no sé si alguien te prometería y te diría, mira, vos sabés que tengo una casa de 2 pisos espectacular con jacuzzi, una pileta, y es un tío lejano, viste, que vos no conocías y te la hereda. ¿Qué harías vos? Decís, ¿en serio es mía? Es tuya. Ahora Dios tiene una herencia reservada en los cielos para nosotros, chicos. Y Él nos ha prometido grandes promesas. ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregarse a Él? Y tal vez vos no tenés a Cristo en este momento y no entendés una papa. Vos decís que esto te pide de alguna manera, como que me están pidiendo lealtad. No a una religión. Tampoco a un grupo de personas. Es Cristo quien está golpeando la puerta de tu corazón y te dice, hay algo superior, hay algo mayor, hay salvación en Cristo, hay una vida santa y hay una vida de servicio totalmente entregada. Vamos a orar. Ahí cerrá tus ojos y tal vez hoy podés tomar esa decisión de decir, Señor, yo quiero. Yo quiero. El Señor te mostró hoy que Él no escoge perfectos, pero Él sí perfecciona a los que deciden seguirle. Que Dios tiene gracia y perdón. Yo no sé cuánto te equivocaste, pero podés venir a Cristo. Y si no tenés a Cristo, Dios te ofrece una vida nueva, salvación y vida eterna. Y habla con Él, decirle, yo quiero. Yo quiero. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú eres un Dios de gracia. Tú escoges lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Tú buscas corazones que puedan rendirse ante ti, Señor. Que acepten este llamado de ser proclamadores de su verdad, Señor, de sus virtudes, que puedan compartir la salvación de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a aquellos que van haciendo decisiones en este campamento, que van a cambiar el resto de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.